Estamos con Nacho Roisman. Sos CEO y cofundador de Sensei Node. Primero, bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. La primera pregunta que te voy a hacer es la más simple. Explícanos qué hacen en Sensei Node. ¿Cómo definís el labor que hacen todos los días? Bueno, Sensei Node es el primer proveedor de infraestructura blockchain en Latinoamérica. Y lo que fuimos haciendo durante estos 2 años fue plantar los primeros nodos en muchas blockchains en Latinoamérica. Y eso es algo que una de las primeras cosas que quería preguntarte, porque cuando vos entras a la página, lo primero que ves es esta idea de que son los primeros que hicieron esta infraestructura. Entonces, ¿por qué es importante en este mundo digital donde a veces pensamos no hay barreras geográficas, todo es completamente, literalmente no hay forma de evitar que vos te puedas conectar con gente de cualquier parte del mundo? Sin embargo, la infraestructura, el hardware, la parte humana también de una empresa que existe es importante. ¿Por qué es importante tener infraestructura de blockchain en Latinoamérica? Bueno, la comparación que hacemos a veces es como en la década del 90 cuando se empezó a poner fibra óptica en distintos lugares y veíamos que todas las veredas de Buenos Aires estaban levantadas y las rutas tenían cavado. Bueno, hoy Sensei Node básicamente está implementando la infraestructura en Latinoamérica para múltiples protocolos que hasta ahora, en el momento que empezamos, no tenía participación Latinoamérica en la infraestructura. Y no tener participación en la infraestructura implica que no había ninguna entidad de Latinoamérica, no había ningún player en Latinoamérica que esté participando en los procesos de validación, de atestación y de todas las funciones que cumplen los nodos dentro de una blockchain, digamos, ¿no? ¿Y esos nodos lo hacen con servidores físicos acá? Lo estamos haciendo con servidores, una combinación de lo que se llama bare metal, que son servidores físicos, y con cloud en Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Bien. Entonces están cercanos a distintos puntos. Trabajamos en distintos puntos, trabajamos con distintos proveedores. No tenemos un facility propio, trabajamos con cloud providers de la región y una combinación de cloud providers globales, pero tratamos de minimizar también el peso o la participación de los cloud globales en la infraestructura que estamos corriendo para contribuir también a la descentralización desde otro punto de vista. O sea, nosotros no solo estamos incrementando la descentralización de las redes en las que participamos geográficamente, sino que también es jurisdiccionalmente en términos legales, porque no es lo mismo estar en El Salvador o en Colombia o en Brasil. Y le agregamos esa otra capa que tiene que ver con a dónde está el equipo que está operando, porque hubieron experiencias, por ejemplo, con Gessner en Alemania, que decidió un día para el otro dar de baja a los validadores y por ahí puede haber una orden en algún país de la cual entidad donde tenés hosteado depende que le obliga a tener que dar de baja esos validadores. Entonces, ahí es donde buscamos diversificar y descentralizar, digamos, como se dice en blockchain, ese riesgo. Claro, pues no es solamente la distancia física hacia tu servidor, sino también eso, la parte de la jurisdicción que aplica sobre tu servidor. Entonces vos puedes elegir en ese caso. Tenés múltiples dimensiones, o sea, tenés dónde está ubicado, quién lo controla, bajo qué ley está el que lo está controlando más allá de donde esté ubicado ese servidor. Después entras en cosas más granulares en algunos protocolos, como por ejemplo qué cliente estás usando para operar el nodo. Entonces en muchos protocolos por ahí, en algunos, digamos, en Ethereum, donde hay una diversidad de protocolos de ejecución y de consensus, también se busca diversificar desde ese lado. Entonces, desde Sensei Node lo que buscamos es tratar de descentralizar en todas las dimensiones que podemos, aprovechando que empezamos desde un lugar donde no había nodos directamente en la región. ¿Y ves una volatilidad en el marco regulatorio en Argentina o en otros países de Latinoamérica? ¿Eso es algo que preocupa también no solamente a ustedes como empresa, sino también a los clientes que tienen que necesitan de esa infraestructura? O sea, ¿existe esa volatilidad o cómo ven el marco regulatorio? Sí, hoy en Latinoamérica en realidad no hay un marco regulatorio muy claro en todos lados, entonces todavía no está la volatilidad. Yo creo que va a empezar a haber una cascada en algunos países una vez que Estados Unidos decida también cuál va a ser su posición. Países que van a seguir la posición de Estados Unidos, países que no van a seguir la posición de Estados Unidos. Creo que El Salvador es el único que tomó una posición muy clara sobre su marco regulatorio frente a cripto. Vamos a ver qué pasa con Argentina ahora con este cambio de gobierno. Pero por ahora, Latinoamérica en parte tiene esa ventaja también que por ahí lo que pasa en los mercados centrales después pasa 3 o 4 años después en Latinoamérica. Entonces nosotros también vimos mucho de beneficio el año pasado cuando empezó con todo el tema del staking en Estados Unidos. Bueno, tenemos un par de clientes que sacaron operaciones de Estados Unidos para llevarla a una jurisdicción donde por lo menos todavía no estaba regulado. Okay. Y en ese contexto, ¿qué es lo que vos te gustaría ver cuando... Porque nosotros siempre hablamos de regulación. La pregunta no es regulación sí o no.
porque toda nueva tecnología o todo que existe ha sido regulado en algún momento. La pregunta quizás es cómo regularlo, cómo que la regulación termine siendo o un incentivo para desarrollar en el país y en la región también, o que simplemente se encargue de evitar que pasen cosas como, no sé, como un FTX, pero que no limite en ningún aspecto el desarrollo. ¿Qué es lo que querrías ver en Argentina, más allá de quién lo haga, en términos más generales, qué es lo que te gustaría ver como regulación? Creo que lo más importante es separar la herramienta del uso, digamos, ¿no? Entonces creo que muchas veces se apela al cuco del lavado, del terrorismo, del tráfico, FTX, cuando en realidad el calle es el vehículo que más se vino usando todo este tiempo para eso. Y creo que hay una oportunidad enorme para los países de la región, sobre todo Argentina, por la base de capital humano que tiene y la cantidad de gente que hay participando en proyectos globales que por ahí de Argentina ni siquiera se conoce que están participando porque tienen roles claves en proyectos globales dentro del ecosistema blockchain de muchos protocolos, y que es una oportunidad que lamentablemente a nivel país hoy se está mirando por otro lado completamente, ¿no? Entonces, como alguien ya entrando en su quinta década casi, que viví la etapa de la era .com, del surgimiento de Internet, en ese momento los proyectos que salían de Argentina tenían una visión regional de Latinoamérica, pero hoy realmente hay un montón de proyectos con gente acá, con equipos acá, que su alcance es global. Y creo que es una oportunidad enorme para el país que no se esté formalizando o incentivando, o al menos ni siquiera hablando de incentivos, o sea, darle un marco jurídico que le permita desarrollarse con estabilidad y con previsión hacia el futuro, digamos, ¿no? A veces el incentivo únicamente necesario... No hacer nada. Claro, no me toquen. Es que no tengas miedo de que va a venir algún tipo en traje y te va a decir cierren todo. Sí, porque pasa en muchos países. Me pasó hace mucho, tipo 10 años, me invitan a una charla de AEA, de la Asociación de Empresarios de Argentina. Había un grupo de legisladores y una pregunta fue: ¿qué podemos hacer para ayudarte? No toquen nada más, déjenlo como está y déjennos seguir con reglas claras, por lo menos por 5 años. O sea, claro. Pero bueno, si todo esto que está sucediendo en Argentina, si alguien, una empresa como Sensei puede surgir de acá sin contar con esa previsibilidad, no quiero imaginarme todo lo que podría llegar a pasar si hubiera un marco que realmente le dé un lugar, un petri dish, digamos, como para que pueda crecer tranquilo, digamos, ¿no? ¿Y el perfil de sus clientes es también regional de acá o también hay un Bueno, global? nosotros pasamos por varias etapas. Cuando empezamos, la idea era hacer un proveedor de infraestructura en Latinoamérica para Latinoamérica. Okay. Lo que empezamos a ver después es que el ecosistema de Latinoamérica todavía no estaba lo suficientemente maduro para necesitar de infraestructura propia o dedicada. Y la realidad es que hoy tenemos, tenía 3 clientes principales. Uno es ese cliente de la hipótesis inicial de un cliente de Latinoamérica que por ahí hace desarrollo de aplicaciones, quiere tener sus propios nodos o quiere publicar transacciones a la blockchain con cierta privacidad y necesita también de su nodo, o está haciendo staking y quiere tener su nodo privado. Después tenemos las fundaciones de los protocolos, que hoy estamos trabajando con varias fundaciones de protocolos que lo que hacen es de distintas formas subvencionar la existencia de infraestructura en Latinoamérica para, en cierta forma, incentivar ellos la diversificación o la centralización de su infraestructura. ¿En qué impacta esto? Por ejemplo, en Ethereum lo vimos nosotros en carne propia a medida que fuimos implementando más nodos en Latinoamérica y habiendo más validadores en Latinoamérica, lo que genera es que haya más cercanía entre peers, entonces empieza a bajar la latencia entre los validadores. Entonces, métricas como la cantidad de atestaciones que nos perdíamos o cantidad de participaciones que nos perdíamos en los comités de sincronización o de validaciones de bloque, se empieza a reducir ese margen de error porque contás con más cercanía en la red y con más velocidad en la respuesta de otros pares de la red, digamos, ¿no? Es lo que hablábamos al principio. Por más que vivimos en un mundo donde te podés conectar en un segundo con cualquier persona, el valor de tener una infraestructura regional es irreemplazable. No podés no tenerlo, especialmente si tenés deseos de construir algo realmente grande. Sí, a ver, básicamente fuimos viendo esas cosas, ¿no? Como en qué iba impactando el hecho de empezar a hacer deployment de infraestructura en la región. Y la verdad que para sorpresa nuestra, como que a mediados del año pasado empezamos a notar que ya empezamos a tener como un reconocimiento en el mercado a nivel global. Los usuarios ya lo empezaban a notar. Donde ya,
Por ahí no tanto a nivel de usuario final, porque nosotros somos la capa debajo de la plataforma de DeFi, del protocolo. Claro, o sea, estamos muy abajo el en backend stack. del backend, sí. Pero sí a nivel, por ejemplo, las fundaciones de protocolos, liquid staking providers, o sea, los smart contracts que permiten hacer staking y además te dan un token que te permite mantener la liquidez, donde empezamos a tener ya acercamientos pidiéndonos hacer deployment de infraestructura o implementación de infraestructura para sus protocolos o para su ecosistema en la región. Bien, buenísimo. Te quiero preguntar algo más personal, quizás, que es, vos sos COO, o sea, sería director de operaciones, si lo traducimos, Chief Operations Officer. ¿Qué es lo que vos haces en tu rol del día a día y cuáles son los desafíos mayores que tenés en esta industria particular? Quiero saber de tu laburo, de qué es lo que hace tu laburo complejo, qué es lo que hace o qué es lo que tiene que hacer en el día a día para que Sensenode pueda dar el servicio que da a sus clientes. Sí, mi rol, a ver, como una startup, mi rol pasa desde el coffee manager hasta ir a pagar alguna cuenta y en el medio hacer algún business development más de camisa. Es parte de lo que hace. Es parte de todo. Es eso. Y es lo que me divierte a mí más, el proceso de arrancar las compañías. Pero yo estoy como en el centro entre el equipo de tecnología y el equipo de negocios. Muchas veces tratando de que el equipo de tecnología lleve a cabo e implemente a través del sitio, obviamente, alguna solución o algún protocolo que necesitamos implementar, o al revés, en tratar de entender de lo que vemos del lado de tecnología, qué oportunidad de negocio puede llegar a haber y hacer esa articulación desde algún lado. Por otro lado, también buscando a ver, bueno, qué estamos necesitando para crecer. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando en certificar estándares de ISO 27001, de SOC Type 2, que son cosas que nos pueden permitir empezar a acceder a clientes más institucionales y del mercado formal, que hoy en día no estamos llegando porque, por un lado, es muy temprano para ellos la adopción de cripto, pero ya con la aprobación de los ETF, ya hay una cascada de esto que te decía, la máquina del futuro en Latinoamérica. Sabes que en 3-4 años seguramente casas de bolsa o bancos o entidades financieras más tradicionales van a intentar entrar también a ese mercado, y queremos estar listos como proveedor de infraestructura para poder atender ese perfil de clientes. Absolutamente. Y en ese contexto te pregunto literalmente, ¿qué es lo que... A ver, ¿cuál es el servicio? ¿Cuál es la forma de alguna forma de convencer a esos clientes prospectivos más institucionales que todavía están en esa etapa temprana? ¿Cómo les decís, che, sí será temprano, pero acá hay algo que les serviría? ¿Qué es lo que vos les tendrías que decir si te encontrás en un ascensor y tenés 30 segundos? ¿Cómo le decís, sí es temprano, pero tendrías que animarte por esto? Salvando la fricción o el límite del marco regulatorio, que en muchos lugares explícitamente se lo prohíbe. Bueno, imaginemos que no está eso. Creo que uno está la ventaja del first mover de cualquier mercado. Hoy en día en Latinoamérica no hay ningún exchange ofreciendo staking, por ejemplo. Claro. Imagínate un banco, están mucho más lejanos todavía de poder ofrecer staking, que es dentro de lo que es el ecosistema de blockchain bastante seguro. Nosotros compramos mucho como por ahí a los bonos del ecosistema, claro, por lo que implica el yield que generan, de dónde viene, de dónde proviene. ¿Pero por qué pensás que no lo ofrecen en Latinoamérica? ¿Por una cuestión regulatoria también o porque no, decidieron no abarcar? Creo que hay un tema de madurez de mercado donde los clientes retail más sofisticados por ahí van hacia una capa o proveedores globales que tienen una diversidad mucho más grande de tokens, una diversidad mucho más grande de productos. La punta de la pirámide son los que son self-custodian y hacen su delegación por su cuenta, por eso son los menos. Creo que la mayoría de la gente que lo está haciendo hoy desde Latinoamérica probablemente lo está haciendo a través de algún exchange centralizado global. Pero ya estamos en conversaciones con exchanges de la región que están interesados en generar productos que generan una rentabilidad para los usuarios, que no estén expuestos a los riesgos que tiene DeFi o que tiene expuesto poner un colateral o que tiene riesgo de liquidación atrás, digamos, ¿no? Y que el staking no los tiene. Entonces, por eso creemos que el staking es un buen producto para inversores institucionales.
una vez que el marco regulatorio les permita hacerlo. Y la ventaja de hacerlo con nosotros es que no tienen que saber cómo hacer toda la parte de infraestructura. No necesitan delegar la custodia con nosotros para hacerlo. Y nosotros tenemos una economía de escala con por ejemplo, en un nodo de Ethereum podemos correr 500 validadores. Digamos. Claro. Entonces podemos darle una escala que por ahí con algo on-premises sería mucho más difícil para ellos gestionarla. Me parece interesante porque si bien capaz que nos vamos a los exchange y dar un equivalente a un ETF, pero también podemos hablar de otro tipo de productos para los cuales quizás lo que no se animan es porque no ven previsibilidad o lo que sea. Sin embargo, está o puede estarlo si tratan con los agentes correctos, con empresas con reputación, pero también es como una comparación a, che, metete porque sería como que hubieras comprado Bitcoin en 2011. Estás todavía en ese momento de decir, si te metes ahora, está ya el camino hecho como para que no sea un riesgo absoluto, ¿eh? Porque no estamos en 2015, ponele, pero sin embargo, si te metes ahora y podés ser uno de los primeros y dar un servicio que para los clientes que puedes llegar a tener, no existe, no hay otra forma de tenerlo. Sí, creo que hay una oportunidad muy grande de ese intermediario en ese lugar, Sí. de mejorar mucho la experiencia del usuario cuando lo hace de forma self-custodian Claro. y puramente nativo, digamos, en el protocolo, digamos, ¿no? Sí. Que tiene que entrar, firmar con la wallet, ver una transacción que por ahí no entiende lo que está mirando ahí. Claro. Digo que sí, digo que no. Creo que hay una oportunidad muy grande en eso. Creo que, sobre todo con Ethereum, que es el segundo protocolo en market cap, hay una base de usuarios en Latinoamérica tenedores de Ethereum que por ahí los tienen en la wallet hace meses, años, Sí, y sí. no le están sacando ningún rendimiento. Y hoy sí están como las distintas piezas del rompecabezas que por ahí, no te diría ni hace un año, hace 6 meses no estaban, Claro. que es, por un lado, la infraestructura, que entre otros proveedores estamos nosotros. Después empezaron a surgir distintas capas de smart contracts que permiten generar bots privadas Ujú. a las cuales vos podés delegar sabiendo quién es el que opera la infraestructura. Porque si hoy vas a Rocket Pool o vas a Lido a hacer una delegación o hacer staking, ese stake se distribuye en un pool entre múltiples node operators, donde en Lido tiene la contra desde el punto de vista de protocolo de descentralización, que son una lista de 35 node operators seleccionados, pero tiene la ventaja que pasaron una prueba bastante intensa para poder ingresar. Claro. Y en Rocket Pool tenés el pro de que es súper descentralizado, hay hasta solo stakers participando, pero la performance que tiene el rendimiento es menor justamente porque no está esa barrera de entrada de testeo de la infraestructura y de onboarding, digamos, ¿no? Entonces, a partir, no sé, por ejemplo, hay un smart contract que se llama Stakewise, un protocolo de liquid staking que hoy te permite hacer eso. O sea, puedes entrar y ver quién es el nodo operator que está atrás de la infraestructura de ese vault en particular. Y podés delegar a un vault de un nodo operator que conoces. Hoy nosotros estamos trabajando en esa línea, ofreciendo eso a los que quieran en Latinoamérica, empezar a ofrecer staking como producto a sus Claro. clientes, de poder generarle board privados que sea la empresa X con la infraestructura de Sensei Node en el ecosistema de Ethereum. Claro. Eso se lanzó en noviembre, digamos, o sea, no estaba disponible hasta ahora. Era muy complejo hacerlo hasta ahora eso de forma directa. Y es más persuasivo porque aumenta la confianza que puede llegar a tener en todos estos mecanismos que tienen que tener lugar para el cliente, ¿no? Que es una de las cosas que tienen dudas. ¿Cómo confío en este ¿Sabés mecanismo? quién está atrás? Claro. Y lo otro es, era muy difícil la integración antes, Ujú. porque no tenías toda la capa de métodos que tiene el smart contract publicados para poder interactuar con el smart contract. Antes tenías que pegarle directamente al validador, hacer depósitos de A32 Ethereum, Sí. por el límite que tiene Ethereum, el mínimo y límite a la vez de 32 ETH por validador. Sí. Entonces, estos bots manejan, por ejemplo, el fraccional. Si vos tenés 64 Ethereum y alguien deposita uno más, ese uno más pasa a ser parte del pool hasta que se depositan los otros 31 y se activa otro validador. Está bien. Entonces van manejando y gestionando la distribución de los rewards entre todos los participantes, digamos. Son aparte de los desafíos técnicos que, ahí está, vos querés decir a una empresa, che, acá tenés una herramienta muy importante, pero tenés que explicarle todo esto antes, o tienen que tener a alguien que lo entienda. En ese contexto quería hacer un vínculo. Vos estabas diciendo que tu rol muchas veces era este puente entre la parte técnica y la parte de negocios, que requiere un skill set particular también, porque tenés que poder
caminar en ambos mundos para poder generar ese ida y vuelta y la armonía, ¿no? Porque lo que necesitas una empresa es que todos los departamentos, todos trabajen en armonía para poder llegar a un rol. Y quiero hacer una conexión que va a tener sentido cuando llegue al final, que es toda esta idea de en sus orígenes, Bitcoin, hablamos mucho de Ethereum, como el decir, bueno, en Bitcoin seguro, muy seguro, pero la usabilidad es más compleja. Ethereum, la usabilidad fue una de las cosas que también de alguna forma informó ese proyecto de un principio. Es, che, ¿cómo podemos hacer que esto sea más que un mecanismo financiero? Mucho más. Hoy lo que ha crecido y lo que va a continuar creciendo es bastante impresionante. En ese contexto hay esa puja en decir, che, ¿cómo hacemos para hacer un puente? ¿Cómo haces entre la parte técnica y negocios, entre la usabilidad, entre la seguridad? ¿Y cómo es eso parte del servicio que pueden llegar a dar? O sea, porque, para resumirlo, blockchain como tecnología puede ser mucho más seguro que los mecanismos que tenemos hoy, pero tiene esa complejidad de es más difícil entenderlo para alguien que viene operando hace 20 años con mecanismos Web 2. ¿Cómo es eso para traducirlo a los clientes? ¿Cómo es la forma en la cual podemos hacer que se entienda bien, digamos? Sí, el desafío nuestro como empresa grande es, sobre todo cuando vas a clientes que no son blockchain nativos, es cómo bajar a tierra. Sí. No lo que es la tecnología, sino lo que hace el beneficio que tiene. Uh-huh. Y te voy a poner un ejemplo de mucho más atrás. Cuando empecé en la década del 90, mi carrera en tecnología, daba seminarios en Microsoft. Okay. Y daba seminarios explicando a la gente qué era el email, qué era una red. Y lo que decíamos era... Va a llegar el día en que la gente usa la tecnología como usa la heladera. O sea, abrís la heladera, sacás agua fría y no pensás que hay un compresor, un radiador, que hay un gas que se está comprimiendo y absorbe el calor. O sea, no tenés que pensar en absolutamente nada de lo que hay atrás de la tecnología. La tecnología está funcionando y te da un beneficio. Bueno, ¿cómo haces para rescatar eso y que sea lo que perciba como valor la persona que está del otro lado de la cadena de valor, digamos, ¿no? Eventualmente el consumidor final, digamos, ¿no? Pero en el medio nosotros no trabajamos con retail directamente, hacemos todo con otras empresas, o lo que se llama B2B2C, de trabajar con alguna empresa que sí trabaja con el retail. Y ahí es donde estamos trabajando muchísimo en, bueno, miren, las ventajas del staking son estas, de hacerlo de esta forma, esta la otra, tratando de allanar ese camino para que haya una oferta de staking local, digamos. ¿Sabes? Quiero preguntarte porque últimamente, últimos episodios del podcast también, hablando con gente que tiene empresas que hacen literalmente o B2B o literalmente van al consumidor directamente. Pero te quiero preguntar, ya que te tengo y lo nombraste recién ahí, B2B2C, ¿cuáles son los desafíos puntuales de tener que hacer ese proceso? De no hablar directamente a los consumidores y que no solamente estemos hablando de un business to business, sino que también tenés que pensar que los business con los que trabajás terminan teniendo que llegar su producto a los consumidores. ¿Hay un desafío particular teniendo en cuenta las experiencias pasadas que has tenido? Sí, a ver, el desafío es poder llevarle un producto al otro B, digamos, al otro negocio, que obviamente le genere rentabilidad a ese negocio con la menor fricción posible de implementación, o sea, que no sea un lío, un problema para el equipo de tecnología de ellos, que sea lo más claro posible para su equipo de producto o su equipo de comercial para poder ir a ofrecérselo a sus clientes. Y que sea lo más llave en mano posible del lado nuestro. O sea, que la implementación sea lo más sencillo que ir ellos y instalar su nodo, mantenerlo sincronizado, hacer los upgrades, generar su propio capa de smart contracts para poder realizar los depósitos. Entonces, mucho el foco de Sensei está en eso, en generar cosas propias o ver qué hay en el mercado e integrarlo. Nosotros participamos en muchísimas iniciativas en etapa muy temprana, como todo lo que tiene que ver con DVT, que es Distributed Validator Technology. Trabajamos muchísimo con OVOL en sus betas y en sus alfas, con SSB, con la gente de Statewise. ¿Por qué? Porque nos interesa que se desarrollen esas herramientas del ecosistema que terminan generando estos módulos con los cuales nosotros podemos construir después otros productos. Entonces, hoy, con las fichas que están ya disponibles, lo que estamos viendo es, bueno, cuál es la mejor combinación o a quiénes podemos incorporar en el tablero para que aporten mucho más valor, en definitiva, al usuario final, porque siempre atrás hay un usuario final. Sí. Haya 2, 3, 4 capas, pero atrás siempre hay un finalmente usuario. Está la gente usándolo. Si hay gente usándolo... Si no lo adopta, si no hay adopción, no tiene valor. O sea, por más que el precio sube en algún momento, lo que dura en el tiempo es lo que tiene adopción.
Podés discutir si la tecnología es buena, mala, la mejor, la peor, pero siempre termina perdurando lo que tiene más adopción. ¿Sabés que algo que acabas de nombrar, esta idea de que en los 90 dabas cursos sobre cómo utilizar estas herramientas que eran nuevas en ese momento? No lo sabíamos, te hicimos el stalking de LinkedIn, ¿no? Pero esa parte no lo sabíamos. No llega. Tenés Claro. que bajar mucho. Bueno, no lo sabíamos. No refrescamos, llevamos atrás. Pero me parece súper interesante, especialmente en este momento en el que estamos hoy y cómo se compara en ese momento. ¿Cuál ves que son las diferencias entre la fricción que puede llegar a tener el explicarle a un cliente prospectivo o a cualquier persona por qué debería adoptar esta tecnología comparado con lo que eran los 90 de por qué tenían que usar un mail, por ejemplo? ¿Cuál ves que es la mayor diferencia? Creo que la fricción más grande es el primer uso y la experiencia salto. que esa persona tenga en ese primer uso. O sea, Ok. yo me acuerdo, yo lo que hacía era, daba seminarios en Microsoft de productos nuevos que están lanzando. Tuve del 94 al 96 y después del 98 al 2000. Una época interesante para Súper interesante Microsoft. porque en la primera época yo tenía que explicar dónde trabajaba y qué hacía. Claro. En la segunda época ya todos sabían lo que estaban Y haciendo. todos Fue un querían proceso de trabajar 2 ahí. años o 3 años. Y todo el mundo quería trabajar ahí a partir de la última época. Y era, claro, y me pasaba de estar dando seminarios y viajaba con 3 clones, con una red coaxil para mostrar cómo funcionaba el email. Había un server y 2 clientes en 3 máquinas, no había notebooks. Claro. Y la gente preguntaba, ¿qué pasa si no estoy en casa y llega un mail? ¿O qué pasa si la computadora está apagada y llega un mail? O sea, La lógica eso del es la duda teléfono. normal del cartero. O sea, llego, no está el cartero, ¿hay algún buzón donde dejar? Entonces, creo que es ese periodo en el cual la tecnología se empieza a volver más amigable y el temor del uso o la barrera que tenés de entrada para usarla es más baja que el beneficio que estás esperando tener. Nos pasa hoy en día con clientes que hacemos el proceso para que hagan staking y el proceso de delegación de staking en Ethereum, si no estás usando un Rocket Pool, un Lido o Stakewise, es una ventana de terminal. Claro. Y si la persona no tuvo experiencia usando Telnet o FTP o algo de ventana de terminal y está acostumbrado a usar la interfase de un macOS o de un Windows y de golpe le abrís una ventana negra con letras verdes Se rompió todo, dice. y está girándote 32 ETH asumiendo que está haciendo un solo validador, lo va a pesar 30 veces antes de darle enter y firmar esa transacción que ve hexadecimales por todos lados y no entiende lo que está pasando. Entonces, Claro. creo que todavía hay una barrera, hay un camino muy largo por recorrer de facilitar y aceitar esa experiencia que va a pasar primero por la intermediación por ahí de alguien que te lo resuelva y eventualmente la experiencia ya de hacerlo directamente va a ser mucho más fácil. Hoy creo que si agarrás a alguien que tiene 20 años no sabe cómo instalar un modem y antes si te querías conectar tenías que saber de dónde bajar los drivers, cómo conectar el modem. Claro. O sea, esto es lo mismo con las wallets, digamos, ¿no? Entonces, para mí es un periodo que va a pasar, no sé, 3, 4 años, que son cuando empieza, ya la escala te empieza a justificar por ahí toda la inversión que requiere hacer el ejercicio de simplificar toda esa experiencia. Sí, me parece también, hablando más en general y casi de la parte filosófica, siendo que estabas en esa época no solamente en el sentido de estar presente, sino que estabas en el proceso de intentar enseñarle a la gente cómo utilizar esas nuevas herramientas en ese principio de una revolución que había empezado antes, pero que se materializa en esa época, en el turno del milenio, es cuando muchos empiezan de manera más masiva a conectarse, a tener estas herramientas, a utilizarlas como negocio y también en términos personales. ¿Cómo ves hay un paralelo en esa regulación de la Internet y en sus comienzos masivos a lo que está pasando hoy con cripto? ¿Lo ves así? ¿No lo ves? Yo ¿Cuál es tu creo opinión? que hay muchos catalizadores, o sea, que en particular, sobre todo el caso de Argentina, el contexto económico, en cierta forma, Claro. ayudó y generó ese gap que te decía entre, ok, me fumo la experiencia de usuario que tengo hoy, que es terrible, pero estoy protegiendo mi ingreso Claro. o mis activos, que es un incentivo que por ahí en otras regiones no está. Ujú. Entonces, vas a tener en cada contexto eso, qué es lo que lleva a que el usuario opte por migrar de algo distinto o anterior de hacer las cosas a algo nuevo porque tienes esa mejora, digamos, en el beneficio. Si vos te pones a pensar, la explosión de Internet
del 95 al 2000 y Internet estaba desde la década del 60 Claro. disponible. Entonces, la curva hoy es muchísimo más rápida. Estamos como en la mitad del tiempo que había transcurrido en ese momento, inclusive un poquito menos, hasta que se hizo realmente masivo. Y para hacerse realmente masivo todavía pasaron muchos años más. Creo que hasta que no apareció el broadband, no aparecieron los dispositivos móviles inteligentes, realmente no se terminó de masificar. Hoy está masificado y es ubicuo todo, digamos, está en todos lados y hasta hay cosas que no puedes hacerlas de otra forma que no sea online, pero porque ya hubo todo ese recorrido atrás de un montón de gente que la parió tratando de conseguir, de configurar algo, de instalar algo, sí, como hiciste vos con Microsoft en ese contexto. Claro. Intentar hacer que se entienda bien. Y un poco eso fue también lo que me atrajo, o sea, fue, bueno, volver a estadio, no te digo cero porque no entré en etapa muy temprana, yo empecé a tener más interacción con cripto en 2017, 2016, pero fue empezar a vivir un poquito ese ecosistema con desde los utópicos y fundamentalistas, el maximalismo, todo esto. El maximalismo, y hasta gente que estaba, bueno, a ver cómo hago para bajar esto, algo que la persona que no entiende absolutamente nada de esto no tenga necesidad de entender. Porque hoy todavía, en gran parte de las cosas, el que no tiene conocimientos y se quiere meter, va a tener que aprender sobre esto para estar fuera de riesgo, poder cuidarse o poder entender qué es lo que está haciendo en ese proceso. Sí, y el que no sabe, capaz que, como dijiste recién, en parte, porque no tuvo necesidad todavía de interactuar. O sea, capaz que no fue nunca necesario que sepas cómo comprar una cripto o cómo existir en una infraestructura descentralizada por temas de identidad. No fue necesario. Todavía no hay prácticamente ningún estado que te obligue a bajarte una app que existe, o que sea una DApp, mejor dicho, para validar tu identidad o hacer trámites. Quizás sea el futuro, pero todavía no es obligatorio. Y en ese contexto me parece importante para retrotraernos a lo que hacen en 6ix9ode como empresa, porque es de ese lado que comienza. Esa es la punta de lanza, esa es la parte primera de la ola, porque se aplica en el ámbito empresarial, se aplican cuestiones macro, quizás son mucho más sensibles, porque estamos hablando de mucho más recursos y procesos mucho más complejos que alguien bajándose una app descentralizada, pero es donde empieza. Y es ese proceso primero. Sí, a ver, nosotros estamos hoy, inclusive a veces participando en protocolos para ver qué pasa, digamos. Claro. Protocolos donde por ahí estamos en 5 protocolos en testnet, que estamos participando en un estadio temprano de protocolos porque por ahí nos parece interesante la promesa de lo que están haciendo, o están empezando a surgir capas como Chainflip que son multi-chain, digamos. Entonces Sí. hay distintos roles que la infraestructura que nosotros proveemos hoy por ahí en un protocolo que es un L1 o un L2, ya cuando vas a un multi-chain, ya hay muchos roles no son bridges, pero por ahí lo llaman guardianes o oráculos, o claro, que están mirando las otras redes, interactúan. Entonces, también lo que nosotros teníamos disponible como hipótesis de a dónde Sensei.Node podía hacer negocio hace 2 años cuando empezamos, a hoy, se nos fue diversificando. Entonces, claro, hoy, además de nodos RPCs, que son para poder comunicarse, enviar transacciones, son como endpoints para interactuar con la blockchain, tenemos los validadores, tenemos oráculos. Estamos corriendo hoy en testnet relays para MEV en Ethereum, en testnet, para ver si nos metemos o no en ese nicho en particular dentro de todo el ecosistema de validación de Ethereum, que también existe en otros protocolos. Entonces, el camino un poco se hace en el andar, ¿no? Y sabes que me parece muy interesante lo que dijiste recién de lo que pensaban hace 2 años, no es lo que piensan hoy. Y en ese contexto te pregunto, ¿cuál es tu visión? Por más allá de un plan, ¿cómo ves a Sensei.Node en 2030 o en 10 años a partir de ahora? ¿Qué es lo que imaginás o qué es lo que tienen pensado? Es un montón. Es un montón. Vamos con 2 o 3. A ver. A ver, yo creo que va a empezar a pasar esto de que van a empezar a haber más players de la región que van a empezar a necesitar infraestructura. Sí. Que van a empezar a necesitar infraestructura para empresas, no infraestructura para el protocolo como estamos poniendo hoy. Entonces, por ahí, muchas infraestructuras para empresas van a ser
infraestructura dentro de algún contexto de un data center que ellos ya tengan. Entonces, algo que sí estamos considerando es eso, poder implementar y gestionar infraestructura en equipos que no son propios, que es el típico modelo donde por ahí algún banco tiene su propio data center o tiene sus facilities propias y no quiere que nadie entre o no quiere tenerlas afuera. Creo que van a empezar a haber más participación de los solo stakers, pero en cooperación con node operators profesionales. Lo que vimos en Rocket Pool, por ejemplo, es que la mayoría de los solo stakers, si bien ayudan a descentralizar y diversificar la red y reducir el riesgo de ataques, la performance que tienen frente al staking es menor, porque obviamente no contás con redundancia, no contás con la conectividad, con un montón de cosas que un node operator profesional tiene. Entonces, por ejemplo, hoy estamos haciendo pruebas con clusters de DBT en Ethereum, que el DBT lo que permite es que múltiples computadoras o múltiples servers sean un nodo validador. O firmen como si fueran uno. ¿Qué permite eso? Que si uno se cae, el otro toma el lugar, o siempre hay alguno. Son menos las chances de que los 3, 4, 5, 7 o 10 o los que tengas en el clúster no participen todos a la vez. Lo que estamos probando es eso, es un nodo de Sensei como nodo operator profesional, con toda la redundancia que tenemos, con todo el backup. O sea, nosotros se nos cae un servidor en Brasil y toma el feeder de México, empieza a tomar información de México. Es imposible que un solo staker pueda hacer eso. Pero se puede sumar un clúster de DBT, por ejemplo, y en cierta forma nosotros ponemos el piso de performance de ese clúster y los solo stakers le agregan la capa esa de diversificación de riesgo, de que nosotros solos no podríamos tomar ninguna acción maliciosa con ese validador. Entonces, creo que es otro área donde estamos empezando a explorar, que te permite hacer realizable por ahí el ideal del maximalista que quiere que no haya ninguna entidad centralizada que gestione los nodos, que sea toda gente en sus casas con sus propios equipos, su propio validador o su propio nodo, ¿no? Que es casi imposible, digamos, ¿no? Era como cuando te decían que cada uno iba a tener su web en los 90. Sí, capaz que no todos quieren tener una web. Apareció GeoCities, después apareció la Web 2, después aparecieron las redes sociales. Y hiciste el círculo de vuelta donde era de cada uno jovista que quería tener su página, terminó en una mega corporación que tiene la página personal de todo el mundo, digamos. Sí, o los intereses de, por ejemplo, no sé, un Elon Musk que quiere que X sea la Everything App, donde pase todo. Desde lo financiero hasta lo que sea. Bueno, evoluciona, no podemos predecirlo al 100%. Pero en ese contexto te quería preguntar, nombraste bancos y que quieren tenerlo centralizado, y me parece un ejemplo particular. No sé si los bancos son parte del perfil de sus clientes, no lo sé, y tampoco para ir en detalle, pero mi punto es, esa idea de hoy un banco quizás puntualmente quiere tenerlo todo centralizado porque piensa que eso es lo más seguro, porque no se expone a ningún agente externo. Sin embargo, hay un problema, que es que el banco mismo es un agente que puede ser vulnerado. Y sin embargo, la descentralización podría darle una herramienta de no estar tan expuesto a tener un único punto de falla, por más backups que tengas. Entonces, en ese contexto, y nombro bancos porque puede ser cualquier otra cosa que tenga datos sensibles. El banco es un ejemplo para cualquier cosa que tenga datos o financieros o identitarios que son muy sensibles, que al exponerse podrían ser un riesgo para los clientes. ¿Cómo piensan ustedes que puede decir, exponete un poquito la descentralización porque es un beneficio? ¿Cuáles son esos desafíos que podemos decir, vayamos más allá de eso? Creo que tenés varias dimensiones distintas. Una es la infraestructura propia, digamos, ¿no? Que no implica que estés centralizado, porque en realidad, si vos tenés infraestructura propia de cualquier protocolo, lo que tenés es que esa infraestructura está participando de un protocolo que está descentralizado. A vos te pasa algo acá y no perdés absolutamente nada, más que por ahí, a ver, ¿cuál es el riesgo en Ethereum más grande? Que alguien te levante un validador con tu misma llave y te genere un slashing. No te genera ningún beneficio, pero es una actividad maliciosa como para perjudicarte. Claro. Pero en términos de cómo le podía afectar al banco versus un escenario de qué pasa si alguien entra hoy a Visa y eso rompe todo. Se rompió, Ojalá tengan un buen backup y lo puedan volver a poner. Que es algo también que fue muy interesante porque, por ejemplo, a la escala nuestra,
obviamente cuando empezamos a implementar validadores y empezamos a correr, lo hacíamos muy a bajo nivel, poniendo el validador, poniendo el staking, y después empezamos a generar capas donde fuimos a la blockchain a buscar las transacciones de lo que habíamos corrido en los últimos 3 meses para poder ver cómo había rendido ese staking y poder empezar. Claro, cuando teníamos 1 o 2 protocolos era fácil, cuando empezamos a tener 15 protocolos, bueno, empecé a automatizar toda esa captura de los datos de la blockchain para uso de gerenciamiento, digamos, o de monitoreo de la gestión de la compañía. Y lo que tenés es eso, o sea, es información que está disponible públicamente, más allá de que yo deje prendido o no los 8.000 validadores que tenemos. O sea, lo pagamos y el día siguiente puedo reconstruir la historia de los validadores de Sensei porque está disponible justamente en la blockchain. Y hablando de hacer infraestructura de blockchain, ¿tuvieron pedidos de empresas para montar propias blockchain y hacer la validación? No, a ver, participamos en el lanzamiento de la Chain, que es una blockchain que está liderada por Ripio, pero ahí estamos participando varios actores, digamos, está Sensei Node con infraestructura, está la gente de Nunfinance también participando, la gente de Wenbit. Hay varias empresas, inclusive del portfolio de Ripio, que están desarrollando sobre la chain, pero no fue lanzada como un protocolo privado, digamos, como un Hyperledger por ahí, claro, o algo de eso. Sí tenemos clientes que nos compraron infraestructura para armar su propia red, pero no armamos nosotros la red propia. O sea, tenemos un cliente hoy que está corriendo nodos de Besu para una red permisionada, digamos. A ver, me parece, quiero hablar un montón de cosas más. Una de las cosas que quiero hablar es de tu historia personal. En un momento nombraste que te metiste a cripto no tanto como un early adopter, sino 2017, igual comparado a lo que se están metiendo hoy, un recontra early adopter para eso. Pero entonces eso, quería preguntar, ¿cómo fue el comienzo? ¿Cómo fue que empezó tu interés en ese mundo? Me interesaba desde el punto de vista tecnológico, siempre me interesó, desde que tuve conocimiento, digamos, de que existía. Claro. Y en el 2017 justo yo estaba en el board de una organización que soy parte, se llama EO, Entrepreneur Organization, y para diciembre hicimos un día de Emerging Technologies. Entonces hicimos todo un día para todos los miembros del capítulo local de Argentina, donde vimos desde blockchain, AI, Internet of Things, autos autónomos, tuvimos todo un día completo sobre distintos temas. Hasta ahí mi experiencia había sido básicamente comprar y tener algo de Ethereum y Bitcoin. Mucho también se mezcló con otro mundo que es Burning Man. O sea, voy hace 12 años a Burning Man y soy como el contacto regional de Burning Man en Argentina, uno de 3 que hay acá. Y la comunidad de gente que venía a los campamentos que armamos allá tenía mucha superposición con la comunidad de cripto. Sí, el diagrama de Venn está bastante superpuesto. De hecho, ¿no? los primeros Bitcoin que tuve, que en realidad fueron varios, que es muy gracioso, fue de un ticket de Burning Man que alguien me compró y me dijo, ¿te puedo pagar en Bitcoin? ¿Cómo se hace? Digo, bueno, abrite la wallet y todo, me los paso. Eso fue 2016. De ahí, bueno, con ellos empecé a hablar, a conocer un poquito y hice este evento para esta organización. Y una de las personas que era miembro de esta organización era uno de los fundadores de Taringa, Mati. Y con Mati empezamos a hablar de tokenizar, digamos, el modelo que tenía Taringa en ese momento de puntos. Ya habían hecho una experiencia con Sapo, ellos de hacer rewards a la gente que escribía contenido. Sí. Queríamos ir bastante más allá, queríamos ir a un modelo más donde no solo se reconocía al autor, sino a los curadores, al que lo encontraba por primera vez un artículo que después se hacía viral. Teníamos la historia de que había un montón de contenido que se super viralizó de Taringa, entonces está la oportunidad de que alguien pueda hacer un tracing de ese contenido, mezclando, había parte de IFPS y tu modelo de rewards. Algo muy adelantado, porque en ese momento... La verdad, me divertía mucho el hecho de tomar una empresa centralizada y convertirla en ese momento en una DAO, digamos, donde pase a ser de los usuarios y tener un esquema de recompensa para todos los partícipes de ese ecosistema.
Nada, escribimos el white paper, hicimos un roadshow para levantar inversión, la terminó comprando IOB Labs. Sí. Yo no me quedé en el equipo que se quedó después en IOB Labs, y volví a lo que hacía habitualmente, que era marketing digital. Ujú. Y en 2021, más o menos a medio de año, me pongo a hablar con algunos de los co-founders hoy de Sensei, donde veníamos hablando de cómo quiero volver a blockchain, marketing digital, estoy cansado, no quiero saber nada más. Ya tuve mis 15, 20 años ahí, no quiero saber nada más. Y surgió la idea de, bueno, no hay nadie generando infraestructura en la región. Habíamos visto modelos de algunos proveedores de infraestructura que estaban en Estados Unidos, en Europa, cómo estaban funcionando, cómo estaban creciendo, y nos pareció interesante el modelo, y sobre todo lo vimos muy alineado con la utopía, digamos, o el ideal de la blockchain, de tener una presencia realmente descentralizada. Entonces, cuando empezamos a indagar y ver, y vimos que nosotros decíamos menos del 1% de los nodos están en Latinoamérica, pero no llegaba ni siquiera al 0.2% de los nodos. Claro. Y hoy en Ethereum, y en particular Latinoamérica, Sensei lo llevó a un 0.85. Estamos muy cerca de llegar a ese 1% de nodos en Latam, con una fricción enorme, que es, para que esos validadores existan, tiene que estar la delegación de 32 ETH por cada validador. Entonces, la barrera de entrada que ves, sobre todo en Ethereum, es que es muy alta para que un individuo en Latinoamérica cuente con 32 ETH para setear su propio validador. Entonces necesitas ir a través de o un Liquid Staking Protocol que tiene la liquidez y necesita la infraestructura del otro lado, o algún mecanismo que permita agrupar a mucha gente y que puedan delegar de forma segura para llegar a esos 32. Y eso se repite en casi todos los protocolos. O sea, nosotros ahora entramos en Polygon como validador. Entrar en Polygon como validador, que tiene un set de 100 validadores cerrado, nos llevó casi un año de hablar, de pruebas, el onboarding en sí llevó casi un mes y medio, de sincronizar los nodos, de hacer el fine tuning de toda la arquitectura. Entonces, creo que fue muy interesante, primero, haber visto esa oportunidad de que no había nadie haciendo esto. Dos, poder encontrar los interlocutores dentro de los protocolos que les resonaba el hecho de cumplir con ese mandato, digamos, de descentralizar la infraestructura de lo que tienen. Pues si vos te fijas, la mayoría de las redes es Estados Unidos, Europa, y el 60% está en Amazon. Claro. 60 o más. AWS es un monstruo en ese sentido. En el speech y en las conferencias y en la retórica, Una cosa, hay una cosa, y cuando vas a hacer el staking y la delegación, va a otro lado. Entonces, ahí es donde estuvimos trabajando mucho desde nuestro lado. O sea, cómo poder derivar ese apoyo que se transmite en delegaciones, digamos, ¿no? Claro. Y hoy entonces el objetivo es ese 1% de todos los nodos de Ethereum, estamos hablando, ¿correcto? Hoy, lo estamos viendo en Ethereum porque obviamente es el principal. Claro. Además, Ethereum tiene la particularidad que en un validador solamente puede haber 32 ETH. Claro. En cambio, en otros protocolos como Avalanche, Polygon, estamos en SEI, en Sui, en Flare, una vez que cruzaste el mínimo de requerimientos para tener un validador, ese validador puede recibir múltiples delegaciones. En Polkadot el piso de entrada es muy alto. Ahora, una vez que estás ahí, el validador puede seguir recibiendo delegaciones. Entonces, Ethereum tiene ese caso muy particular, que fue otro aprendizaje. Cuando nosotros hicimos el plan de negocios, pensando más que nada en Ethereum, una de las métricas que tenía era la cantidad de validadores. Y en una red como Polkadot yo puedo tener 10 millones de dólares o 200 millones de dólares con un solo validador. Entonces, ahí fue parte de la curva del aprendizaje, y entendiendo cada protocolo es realmente una nación soberana distinta, con sus reglas, su idioma, sus incentivos y sus players dentro del ecosistema. Sí, por diseño, porque tiene sus ventajas, eso para cada uno de los protocolos, pero bueno, también los desafíos para quien quiere construir algo, ¿no? Con ellos. En ese contexto, hoy el objetivo, como decíamos, 1%.
¿ves una posibilidad de un crecimiento casi más, no progresivo, pero sino que comience a aumentar y a reproducirse? ¿Ves una posibilidad de pasar de ese 1% en un periodo a 2% mucho más rápido que llegaron a ese 1%? Sí, yo creo que hay una posibilidad, hay una oportunidad bastante grande de seguir creciendo, porque si vos hoy Ethereum, por ejemplo, tiene el 24 punto algo por ciento del Ethereum stakeado. Sí. Si comparás con otras redes Proof of Stake, los porcentajes de staking son mucho más altos. Uh-huh. Parte de que Ethereum hoy no esté stakeado en porcentajes más altos es toda esta fricción que hay para poder... a ver, en AVAX yo puedo leer un AVAX. Si yo compré AVAX y tengo uno y quiero stakear, se lo leo a un validador que cumple el mínimo y ya estoy stakeando. Con Ethereum tengo que juntar 32 para hacerlo yo, o meterme en un liquid staking provider y confiar en ese smart contract. Entonces, a medida que se van allanando el camino de esa experiencia de usuario, va a ir a aumentar. No creo que llegue a niveles como Solana, que por ahí tiene el 60-70% de stakeado. ¿Por qué? Porque Ethereum también necesita liquidez circulante para la cantidad de transacciones, porque tiene mucho más uso, digamos, en un montón de cosas. Pero sí creo que hay un espacio, por lo menos, para que duplique o llegue un 40%, digamos, del Ethereum stakeado. Hoy se está viendo como mucha más conciencia en cómo distribuir eso, por inclusive ecosistemas como Lido, que todo el mundo le critica, que centraliza un montón. Uh-huh. Hacia adentro hicieron un trabajo muy fuerte de diversificar el stack de node operators. La última ola de onboarding que hicieron, que subieron 7 node operators, entre ellos nosotros. Uno era de África, otro de Latinoamérica, otro se enfocaba en usar clientes de Execution Client y de Consensus Client distintos a los demás. Nosotros estamos corriendo casi el 80-90% del setup en Lido con Nimbus y Nethermind, que son clientes minoritarios dentro del mix de todo el ecosistema. Entonces, si bien seguís teniendo ese punto de concentración que es, bueno, están entrando con el smart contract de Lido, si le pasa algo ahí, hacia atrás pudieron diversificar muchísimo el ecosistema, que antes sí estaba muy centralizado en Lighthouse o Prisma, y en Europa y en Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad muy grande, y sobre todo también hay un montón de protocolos nuevos que están surgiendo que de entrada quieren salir con una distribución mucho más balanceada. Hoy estamos trabajando en Avail, estamos trabajando en Sui, en Flare, que son todos protocolos que o están en testnet próximos a salir o que salieron en mainnet hace menos de un año, digamos, ¿no? Es fascinante porque, hablando de centralización, a veces nos olvidamos que también está la parte de, la ubicación geográfica del hardware también es importante para que esté descentralizado realmente, especialmente cuando hablamos de cuestiones regionales donde, y lo decías vos antes, hay razones por las cuales Argentina está sobre representada en términos de cuántas wallets hay con cripto, más allá de, por ejemplo, el PBI per cápita. Estamos sobre representados porque estamos, creo que 14 en una última medición del año pasado, y sin embargo no somos el país 14 en términos de riqueza. ¿Por qué? Por la inflación. Y en otros países quizás no sea la inflación, pero es porque viven en regímenes completamente autoritarios, por ejemplo. Más allá de Estados Unidos, que es el principal, por varias razones. Muchas veces pasa esto, países con inflación o países con regímenes de poca libertad son los que terminan yendo a cripto. ¿Se puede extrapolar eso a la industria blockchain? Es decir, Latinoamérica es un lugar donde ya existe un montón, y ya existen un montón de empresas que han sido muy grandes y que continúan creciendo, y no me quiero imaginar las que van a nacer, pero también puede ser mucho más de lo que ya es. Puede expandirse aún más. Sí, a ver, y todo depende de los catalizadores que tengas, claro, que son el incentivo para que haya una necesidad de tener esa infraestructura. Te doy un ejemplo muy anecdótico, pero el año pasado, creo que hace un año, febrero, enero, MetaMask por error bloquea a Venezuela. Sí. Del MetaMask. O sea, usan la infraestructura de Infura bloqueó los IPs de Venezuela. Bueno, levantamos un RPC de Ethereum para que la gente de Venezuela pueda redireccionar para salvarlo, su básicamente, MetaMask a través de un server nuestro que no censuraba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde te muestra la resiliencia del ecosistema. Como alguien no tuvo que cambiar de wallet, instalar de cero algo, cambiar sistema operativo. O sea, simplemente tuvo que entrar, cambiar una configuración y decir, bueno, ahora apunta a este RPC. Y sí, ahí se ven las ventajas reales de la descentralización. De la centralización y de tener a alguien que entiende la problemática cercana o local. Porque por ahí, si nosotros estábamos en
no sé, en Singapur instalados, Sí, sí. ni nos damos cuenta. O no tenía un sentido para nosotros decir, bueno, vamos a activar algo para que esta gente pueda seguir operando, digamos, ¿no? Y aparte mucha empatía con Venezuela por parte de los argentinos, porque muchos años siendo ellos los primeros en inflación, ahora los pasamos nosotros. Como no podíamos aguantar 6 segundos, teníamos que ser los primeros y en ganar. algo teníamos que ganar. Y sí, bueno. No, pero igual más allá de la cuestión de que en chiste, sí, muy importante, porque la cantidad de gente que, en Venezuela particularmente, que depende de eso para su vida. Sí. Porque no pueden confiar en el bolívar, no pueden confiar en casi ninguna otra moneda regional, y los dólares son difíciles de adquirir, entonces necesitan cripto. Ese es un caso de uso impresionante. Porque bueno, porque de nuevo, es por eso, por la inflación y por las particularidades del régimen político en Venezuela, cripto se volvió tan útil, más allá de una herramienta de inversión como quizás se ve, especialmente en el sector del primer mundo. Capaz que la mayoría piensa en Bitcoin, es porque querés ganar guita, querés invertir. Bueno, para muchos no es solamente eso. Es eso, pero también es así sobrevivo, loco. Sí, es un resguardo. Sí. Es un resguardo de valor o o sea, últimamente salieron un montón de productos interesantes para retail que por ahí nosotros no estamos involucrados, pero me parece súper interesante, no sé, tarjetas de débito que Claro. te convierten solamente esa transacción y no tenés que estar pensando en, voy cambiando para fondear. O sea, para el contexto en el que estamos es espectacular. Ahora, te vas a un parisino a ofrecerle eso y te va a decir, ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? O sea, Ya lo tengo resuelto. entonces, muchas cosas creo que se van a dar de acuerdo a eso, al contexto del lugar Sí. donde tenga más o menos necesidad de tener esa adopción. Y lo importante de empresas como las de ustedes, y por unas razones por las cuales queríamos hablar con ustedes, es porque para Argentina, pero también por la región, es un asset geopolítico tenerlo. O sea, te permite ser parte de este mundo que está avanzando, no porque, de nuevo, porque estamos esperando que Estados Unidos lo haga y en 3 o 4 años lo hacemos nosotros. No, de ser parte del desarrollo, también de cambiar un poco las reglas a veces, porque lo que tienen ustedes en Venezuela, que es muy importante, requiere flexibilidad y requiere intención de acción Sí, inmediata. tenés que tener velocidad de reacción. Claro. Después tenés otras situaciones donde, a ver, eventualmente si tenés suficiente peso, que hablas de geopolítica, Sí. podés llegar hasta generar forks en alguna red, digamos, ¿no? Entonces, llega un punto donde lo que estás haciendo, que por ahí viene de ser algo puramente de participar desde algún lugar con infraestructura, donde puede llegar a tener algún peso que va más allá de eso simplemente o de validar una transacción, sino que tiene un poder de coacción Claro. dentro de algún ecosistema en particular. Es fascinante y por eso nos interesa tanto este mundo y esta industria, porque si bien tiene muchos años ya, es una industria que aún está en desarrollo, aún es joven. Imagínate lo que va a hacer en 10 años. Tanto usted como empresa, como todas las otras que existen, como la industria en general. Yo no me lo puedo imaginar personalmente. Yo siento que hay esas cosas que vos decís, puedo hacer un camino imaginario, pero no es realmente, va a haber cosas que nos van a sorprender definitivamente. No, lo más divertido para mí es eso, o sea, y lo veo en el equipo de gente que por ahí tiene un año trabajando con nosotros y lo que aprendió durante todo este año Sí, estrepitoso. es enorme y es muy difícil decir, bueno, voy a buscar a alguien en el mercado que entienda esto porque es todo nuevo. O sea, ahora estamos participando en testnet con Eigenlayer, con todo el tema de restaking. Le preguntás a 3 personas qué es restaking y te van a contar cosas distintas, pues todavía está terminando de definirse y formarse, y si la utilidad va a ser asegurar blockchains con asset de otra, o sea, hay 20 millones de derivaciones posibles de eso, y creo que eso es lo divertido de lo que estamos haciendo. Absolutamente. Te quiero preguntar, ¿ves más allá de lo que hoy se hace materialmente, cuál es el potencial de blockchain como tecnología para otro tipo de mecanismos? Por ejemplo, algo que siempre hablamos y es muy de la actualidad. Hace poco salió que un fondo de inversión, si no me equivoco, en Hong Kong, alguien con inteligencia artificial recreó a uno de los gerentes y permitieron hacer una transferencia de, creo que eran 15 millones de dólares, por ejemplo, algo bastante grande. ¿Por qué lo tiro esto? Porque parece que estamos agarrando diferentes tecnologías. Blockchain se puede utilizar para, por ejemplo, validar identidades de una manera que es mucho más segura que simplemente tener un gran servidor que termina siendo una gran planilla de Excel donde están todos los documentos de todas las personas y las firmas y demás. Hay un mecanismo que hoy ya existe, que hoy es probado y que se utiliza con cosas muy sensibles, como es
y cómo comenzó con las finanzas, pero cómo ha evolucionado en otras cosas que también son sensibles y se puede utilizar, por ejemplo, para variedad de identidad. ¿Cuáles son esas? ¿Vos lo ves como una posibilidad de esto? ¿Ves que hay una industria que puede llegar a expandirse y aplicarse en estos ambientes tan delicados? A ver, creo que van a empezar a encontrar más usos, más allá de lo que estamos viendo hoy, principalmente financiero. Creo que en muchas situaciones también a veces se fuerza el meter blockchain porque es un buzzword y por ahí está de moda. Como inteligencia artificial hoy también. Creo que el valor más grande es el tema de la inmutabilidad de los datos y esto que te decía de poder ir hacia atrás y ver los estados en distintos momentos y cómo fue evolucionando. Que eso también en algunas cosas tiene sus riesgos porque, no sé, vos querés que todas tus cuentas de banco se vea todas las transacciones que hiciste de todo el historial de tu vida de forma pública. Entonces creo que por ahí hay cosas donde mantener la privacidad y no exponerlo a la trazabilidad valen absoluta. el riesgo de que esté centralizado en un lugar versus el hecho de la exposición, pero estoy seguro que nunca vamos a perder estos datos y van a estar de por vida, digamos, ¿no? Con el tema de la identidad, ahí caes también en el problema de quién es, si hay o no un actor centralizado que gestiona o maneja en su identidad. Y en un lugar donde tenés un marco jurídico respetado y aceptado, puede funcionar muy bien. En un lugar donde tenés un sistema más tiránico o opresor, puede terminar jugando en contra de la gente el hecho de que sea tan imposible de modificar o alterar eso porque no tenés chance de escaparte de eso. O sea, vos me preguntás si quiero eso en China y yo te diría, prefiero, si estoy adentro prefiero que no. Pero sí, o sea, siempre tenés como la perspectiva de la tecnología pura en sí, dónde la aplicás y en qué contexto y qué es lo que puede generar en un lugar y en otro. Que un poco es lo que decía al principio de cuando hablamos del tema de las regulaciones o la falta de regulación y cómo estaría bueno que lo regulen, es separando el uso de la herramienta en sí, digamos, ¿no? Es como prohibir a la imprenta porque Hitler escribió Mein Kampf, digamos. Y a veces esas líneas se borran muchísimo, me parece, todavía en las conversaciones. Me parece interesante porque nosotros somos Fundación Blockchain y sin embargo hay un problema que pasa en todas las tecnologías que es como el juego de los nenes con el círculo y el cuadrado y tienes que meter el cubo. Blockchain es el cubo que le estás metiendo en el círculo a veces. Y también pasa con inteligencia artificial, porque es una buzzword. Vos decís, lo hacemos con AI. Y capaz que vos decís, loco, no, es más complicado hacerlo con AI que hacerlo con la manera que estamos utilizando ahora. Quizás dentro de 5 años no lo sea, pero hoy día, si vos querés forzarlo, porque querés tener esta herramienta de marketing, es un quilombo. Te preguntaba lo de identidad porque es algo que nosotros lo vemos mucho y que personalmente, al menos a mí me parece que es una oportunidad de, si logramos solucionar el tema de la trazabilidad absoluta y el acceso a eso, de poder hasta evitar que un gobierno tiránico modifique alguna particularidad de tu identidad respaldada públicamente. A ver, creo que está bueno. Es súper complejo ese tema. Creo que el desafío más grande hoy, que es lo que más me interesa, me parece interesante de blockchain, es que puede ser supraestado, digamos. Puede ser algo que no esté bajo el dominio de un estado en particular. Y ahí ya tiene otro tipo de fortaleza, digamos, ¿no? O sea, interoperabilidad con otros estados, que hoy capaz que si tu estado tiene una sanción de otro estado no podés viajar, por ejemplo. Y sin embargo, si lo haces con un sistema que es interoperable, no hay forma de rechazar eso en un sentido muy básico. Por eso la clave es también, más allá de la tecnología, es quién tiene atrás la llave para aprender o apagar todo, si es que la tiene. Y por qué lo quiere hacer y por qué lo quiere hacer, cuál es la motivación que tiene, digamos, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos interesa mucho pensar en esto es algo que lo tiene que pedir el público. Si nosotros logramos que se entienda para qué funciona y cómo funciona, termina siendo una demanda pública. Y si termina siendo una demanda pública, se va a hacer, o al menos las chances parece, de que se haga en base al interés público y no en el interés de un grupo, de un gobierno puntual o lo que sea, ¿no? Sí, y la demanda pública a veces puede ser pasiva. Sí. Yo creo que el desafío que trae blockchain y que te lo pone así en la mesa la mayoría es como el tema de, bueno, ¿voy a un exchange centralizado o hago self-custody? Claro. ¿Querés hacer self-custody, ser tu banco de una sola persona? Y bueno, implica una responsabilidad también de lado. No es gratuito o no es fácil
el resolverlo. Creo que pone en la mesa de disposición un montón de herramientas como para autogestionar la identidad, autogestionar tus activos, pero que implican que dejes de delegar un montón de cosas que hoy delegás o en un banco o en el Registro Nacional de las Personas o en el ente que sea, que en realidad te está facilitando la vida, porque sería muy difícil que todo el mundo vaya y se cargue su fichita en el Registro Nacional de las Personas y actualice sus datos en forma individual, pero está ese trade-off. Y en muchas conversaciones sobre el tema de amigos que por ahí se abrieron una cuenta o estaban con FTX o algo, y alguno dijo, jodete por no tener tus llaves. Bueno, surgía eso. O sea, en definitiva terminaste en un lugar donde terminaste delegando vos algo que podías hacer y ser autosuficiente y ser responsable y participar además en eso, tomando esa acción que es, bueno, tener tu llave, backupearlas en algún lado, o sea, tener algún mecanismo para recuperarlas, pero no dejar en otro. Lo mismo con temas como lo de identidad. Y el tema del self-custody es que si te equivocás, no tenés a nadie a quien reclamarle, más que a vos mismo. Claro. Che, me olvidé, bueno, jodete. Es así. Pero la libertad tiene responsabilidad. Sí. O sea, la libertad sin ese tipo de compromiso, digamos, no existe. Lo terminamos reduciendo todo a este dilema universal, que es lo que es más fácil de usar termina siendo menos seguro, termina siendo menos seguro y capaz que menos previsible también y con menos mecanismos de reclamo, y lo que es más seguro y que vos podés controlar absolutamente termina siendo más complicado de usar. El punto medio es donde entran muchas veces las empresas que dan servicios que te permiten hacer un puente entre estas dos cosas, pero bueno, sigue siendo un dilema que no hemos encontrado una forma universal de solucionarlo. Y tenés tantas situaciones como cantidad de gente que hay, algunos están más dispuestos a hacerlo, otros no. Algunos lo quieren hacer para finanzas, pero no para ninguna otra cosa. Para otra cosa no quieren hacer. Que me parece que lo bueno de la tecnología esta es eso, justamente, que vos podés elegir. Si quiero lo puedo hacer yo, si no lo puedo delegar, si no lo puedo ir a una empresa directamente. Entonces eso también es lo bueno. Sí, ¿sabes qué? Ya que estamos, quiero preguntarte algo porque lo nombraste antes y como habíamos dicho antes fuera del aire, estamos hablando de la modalidad. Queremos hacer una conversación. Si nos vamos al pasto un poquito, nos vamos. Pero nombraste tu trabajo con Taringa y quería preguntarte un poco de eso porque, nada, yo hoy tengo 27. Usé Taringa desde que era chico. Me acuerdo bajarme por primera vez, el Photoshop, lo estoy diciendo es ilegal, pero bueno, era así. Y utilizarlo era porque alguien lo había puesto en Taringa y tenía un montón de puntos y sabía que más o menos no me estaba bajando un virus porque tenía cientos o miles de puntos. Entonces quería preguntarte cuál fue, más allá de lo que comentaste ya, cuál fue lo que te involucró en Taringa y además, ¿qué aprendiste siendo parte de ese proyecto que fue una definición muy grande de la tecnología en la Argentina, de esto, algo que fue muy precursor, porque hizo cosas antes que otras plataformas lo hayan hecho, que después capaz que lo adoptaron, y además vos me estás diciendo algo que quizás no sabía, que era todo este tema de cómo intentaron hacer parte de una tokenización de puntos y demás. La verdad que no estaba enterado, y lo que me dice que eran más precursores hasta de lo que yo sabía. ¿Qué es lo que aprendiste de ese proceso y qué es lo que te ayudó para tu rol actual quizás? Mira, veníamos hablando hacía meses con Mati sobre el proyecto y hice clic un día que me dice, che, venite que está la celebración de los 10 años del Scorpion con mate. No sé ni de qué me estás hablando. Sí, es que se cumplieron otros 20 años, no sé qué. Fuimos a un bar en Palermo y había un grupo de gente celebrando los 10 años del meme. El primer gran meme argentino. Estaba la persona de la foto con su traje y la pava y todo original. Y yo dije, acá hay una comunidad. Claro. O sea, acá hay un sentido de pertenencia. O sea, nadie dice soy facebookero. O sea, ellos decían soy taringuero, digamos. Claro, o sea, hay una identidad muy fuerte de comunidades completamente distintas, porque adentro tenías desde gente que hablaba de música, gente que hablaba de política, gente que hablaba de edades también completamente distintos. Si le sumás ahí el Poringa también, claro, con otro perfil completamente distinto, pero todos tenían, y que fue lo que a mí más me pareció fascinante, era ese sentido que tenían de comunidad o de pertenencia. A Taringa como paraguas, pero después a cada microcomunidad que había adentro,
que es algo que es muy difícil de generar intencionalmente. Claro. Sí, sí. O sea, es algo que pasa o no pasa. O sea, es como, ¿por qué se viralizó esto? O sea, es muy difícil de explicar por qué Muchas se viralizó empresas, algo. Es muy difícil replicar la viralización de algo. Si vos agarrás el mismo guión, el mismo actor, lo grabás hoy y lo ponés en un lugar y te sentás a ver si se viraliza, por ahí no se viraliza. Lo más probable es que no, aparte. Que no. Sí, sí, después podemos buscarle la causa de por qué fue, pero tratar... Post-mortem. Sí, sí. Pero si la querés causalizar, digamos, y hacer de cero, no lo vas a poder hacer. Entonces me fascinó mucho eso, y ahí es donde vimos que estaba ese potencial de esto que hablamos recién. Para vos participar en algo, tenés que tener una participación emocional, digamos, más allá del incentivo económico, Sí. que te motive a, ok, yo voy a instalarme todos los upgrades en una terminal, o sea, porque estás fascinado con esa tecnología. Y ahí es donde, digo, ok, para que algo haga esa transición, más allá de que desarrolles tecnológicamente algo, presentes el concepto y lo expliques bien, del otro lado tenés que tener alguien que está dispuesto a y que le ve valor a ser parte de eso, digamos, ¿no? Y eso fue lo que a mí me gustó muchísimo de lo que estaban haciendo. Lamentablemente fue muy rápido todo. Claro. Me hubiese divertido muchísimo ver cómo evolucionaba, cómo seguía ese experimento. Porque en su momento me gustaba muchísimo la idea. Y fue justo coincidió cuando salió el fallo a favor de Taringa, donde justamente con este tema de los links y la piratería, los desligaron de cualquier culpabilidad, haciendo la analogía con imprenta. Decía, Claro. a ver, esto es una herramienta para que la gente postee. No posteó nadie desde la empresa que provee la herramienta. O sea, Claro. no era Xerox imprimiendo copia de los libros, sino que era alguien que agarró la fotocopiadora y fue a fotocopiar los libros. Bueno, Claro, no era persigan Napster. a cada uno de los que fotocopiaron, persigan a cada uno de los que copiaron. Que eso es lo otro que tenía de interesante el proyecto. Que era, a ver, yendo a lo utópico y maximalista, es bueno, ¿a quién vas a ir a buscar? Claro. Porque No no sabés. hay nadie más central a que vayas a buscar. Eso es Claro. en parte lo que me divertía a mí del proyecto. Uno, eso, que había una comunidad muy fuerte, con un sentido de pertenencia fuerte, y que el hecho era desarmar la entidad central, que era el punto vulnerable, porque una, era la entidad que teóricamente tenía recursos para poder bancarse cualquier tipo de acciones, digamos. Ya que tengan un juicio a vos por ahí ya no somos un target Claro. atractivo para un Sony Music, por ejemplo. Claro. Y me acuerdo del tema legal porque haces un paralelismo con lo que le pasó a Napster, uno de los primeros para compartir música, y fue diferente el resultado. Y por suerte, porque justo el ejemplo que te di al principio era de usar Taringa para bajar algo o un software ilegalmente. Pero no es lo único que había. Es más, yo te diría que no es lo principal. Claro. No es que la gente iba solamente porque quería bajar software. No era Napster. En el caso que Napster, lo único que podía hacer era bajar música ilegalmente. Taringa era una comunidad realmente. Todavía lo es, Sí, pero en ese hicieron un momento, trabajo muy fuerte después también ellos de limpiar y eliminar ese contenido, digamos, para evitar el riesgo. Sí. Pero no dejabas de entrar en el punto de, bueno, a ver, cuánto es censura y libertad de expresión, hasta dónde puedo llegar en bloquear o no, que es otra discusión que también pasa hoy en las redes, en el MEV, en Ethereum, cuando vos vas y usás algún proveedor de bloques, digamos. O sea, nosotros como validador, cuando nos llega la posibilidad de firmar un bloque, le pedimos a un relay que nos diga que haga una subasta por ese bloque. Y atrás tenés lo que llaman block producers, que lo que hacen es leen el mempool y reordenan las transacciones o meten transacciones y esperan sacar un valor de ese bloque y te pagan un X valor a vos. Entre ese set de block producers tenés gente que te dice, mira, nosotros lo hacemos con OFAC compliant, te limpiamos cualquier dirección que esté en algún listado de OFAC, o no hacemos frontrunning, no hacemos backrunning, hasta otros que te dicen, nosotros hacemos lo que sea y te vamos a pagar todo lo que podamos para sacar el bloque. Entonces, tenés ese espectro también en el ecosistema de blockchain hoy con MEV. Y son discusiones que van a existir siempre. Siempre. No imagino que haya una solución absoluta y universal a esta discusión. Y bueno,
quizás siempre erramos por el lado de la mayor libertad, ¿no? Pero bueno, la discusión va a seguir estando y lo importante es tenerla. Lo importante es tener un espacio donde se pueda tener también, no solamente la respuesta que le encuentres. Porque hoy le encontrás una respuesta a este caso, mañana en otro caso quizás la respuesta es diferente. No podés ser absolutista en este caso. Igual te lo quería preguntar porque no siempre podés encontrar gente que estuvo en ese proceso de algo que termina siendo un hito de la historia tecnológica argentina, porque realmente lo es y ha sido un ejemplo para otros. Y lo que decías vos de los hits virales, muchos han intentado reconstruir poniendo mucha guita algo como Taringa como proyecto y no funciona. Por más que tenga 100 veces más guita de la que tenía Taringa para comenzar al principio, si lo querés forzar, no va a funcionar. Sí. Tiene que ser algo orgánico y algo que haya pasión. Tiene eso que es eso, la pasión que la gente siente, el sentido de pertenencia es fuertísimo. Sí. Y la verdad, yo tuve poco tiempo, fueron 1 año y medio fue todo el proceso. Pero me llevé eso, o sea, le vi muchísimo valor cuando vi en vivo eso, o sea, cómo la gente se sentía parte de algo más grande, digamos, ¿no? Claro, absolutamente. Y en ese contexto, porque estamos hablando de tu pasado como emprendedor, como empresario, ¿qué es lo que pues recién hablábamos de tus comienzos en Microsoft, ¿qué es lo que le dirías a tu yo de 20 años respecto a ese futuro que se viene? ¿Qué es lo que le dirías como lección que has aprendido? Y en ese contexto, para comunicárselo a quienes están mirando, que quieren tener un rol, especialmente en el mundo de la tecnología. A ver, creo que la clave es animarse a probar y experimentar cosas. Yo creo que lo que más me fortaleció fue en algún punto con las .com, cuando fue el burst. Sí. Quedarme sin laburo y saber cuál era mi piso de tolerancia, de hasta dónde podía llegar, de estar haciendo de todo. Para perder el miedo a eso decís, no, bueno, el miedo a perder la comodidad, digamos, claro, ¿no? Claro. Decir, no, ya estoy cobrando un sueldo, bueno, esto, lo otro. Bueno, no me voy a ir a hacer un proyecto por mi cuenta. Claro. Con toda la libertad para hacer lo que quieras y explorar y crear. Y hoy no lo cambio por nada. O sea, hace desde el 2007 que vengo haciendo distintos emprendimientos, pero porque me motivó eso y le perdí ese miedo que la excusa me la ponía con 20 millones de situaciones externas, pero en realidad la barrera más grande era mi miedo de perder esa comodidad y que el riesgo que estaba dispuesto a asumir, digamos, ¿no? Y no le tengo miedo a ese riesgo. No le tenemos miedo tampoco a reinventarnos continuamente y cuestionarnos la forma en que veníamos haciendo las cosas. Bien. Estamos todo el tiempo revisando si lo que veníamos haciendo está bien o cómo va a ser la mejor forma de hacerlo dentro de un año o cómo impacta lo que está apareciendo hoy. Y por eso te contaba que estamos viendo cómo diversificar a otros componentes dentro de la infraestructura o mismo dentro de nuestro stack de infraestructura, que cuando empezamos era una máquina, era un nodo con tantos validadores. Hoy ese nodo por ahí está distribuido en 4 o 5 máquinas en 3 países distintos, tiene 2 execution clients distintos que cuando uno se cae funciona el otro. O sea, el equipo de tecnología pudo ir iterando y de hecho estamos trabajando como en una documentación de todo ese recorrido exploratorio, de ver, no sé, darte cuenta que Chile por ahí es el que tiene más latencia, pero porque la topografía de la red es que Chile es el último en el anillo de Internet. Y por ahí decís, bueno, no, Chile es un país que está bastante más abierto, más avanzado, tiene más data centers disponibles. Y cuando vas a medir, un día a alguien se le ocurrió, che, ¿por qué no miramos el mapa del cableado? Y dije, está en el último en la fila. Fuimos cambiando continuamente lo que teníamos abajo del capot, digamos, en Sensei, como seguramente lo vamos a cambiar en los próximos años con el equipo. Y eso es lo que más me parece divertido. O sea, no podría estar en algo que los ciclos sean de 10 años, digamos, ¿no? Claro. No aguantaría. En ese contexto me gustaría preguntarte, como alguien desde adentro, ¿qué es lo que vos pensás tanto de la parte técnica como la parte más amplia? ¿Qué es lo que hace diferente a Sensei Nodo? ¿Qué es lo que los destaca en el mercado? Creo que tenemos un ADN muy particular, sobre todo como el equipo core técnico. Sensei Nodo viene como de 2 lugares distintos. Uno de un equipo que venía
teniendo un block producer de EOS, Okay. de EOS Argentina. EOS fue una de las primeras redes Proof of Stake y había un set fijo de validadores, digamos, de block producers. Entonces, 2 de los co-founders vienen de ahí, de ese perfil. Después tenemos en el equipo gente que viene de trabajar en DevOps y en infraestructura de cloud, entonces conocen muy bien cómo funciona lo que tiene nuestro proveedor, digamos, del otro lado y cómo generar automatización dentro de ese ecosistema. Y Pablo y yo, los dos co-founders, venimos más del mundo más emprendedor, más de la comunidad entrepreneur en Latinoamérica, y se juntaron esas 3 cosas, digamos, ¿no? O sea, alguien que entendía bastante de cripto, dos de los co-founders que entendían bastante de cripto desde los orígenes, que pusieron sus manos y desarrollaron un negocio en Proof of Stake, que es a lo que terminó migrando Ethereum, un equipo que sabe cómo administrar, automatizar todo el monitor. O sea, esto es 24/7. O sea, nosotros, el domingo 31 de diciembre llegó una alarma a las 9 de la noche y era, muchachos, agarremos la máquina y a ver qué pasó. Entonces, creo que eso es lo que nos hace bastante distintos. Lo que vimos el año pasado, sobre todo, que empezamos a tener mucho más contacto con otros node operators. Tenéis como distintos perfiles que por ahí no son ni siquiera compañías, es un grupo de gente muy techie que tenía sus nodos, se juntaron y de golpe empezó a escalar el mercado y escalaron, y hoy tenemos 820 millones de dólares de assets under management. Y por ahí tenés empresas que tienen eso, 500, 600, y en realidad son 4 personas que tenían un nodo hace 3 años, 4 años, con un token que tenía 3 ceros después de la coma y se valorizó. Se fue corriendo la coma y fue escalando, pero que por ahí no escalaron en estructura y no lo profesionalizaron. Y creo que otra de las cosas que me gusta de Sensei es que desde el día 1 pensamos en armar Sensei como un node operator institucional, digamos. No estamos pensando, bueno, a ver cuánto le podemos exprimir a cada protocolo con 4 o 5 máquinas y 5 personas. O sea, la idea es ir profesionalizando, ir sacando estas certificaciones de estándares global, ISO 27001, SOC 2, claro, para poder ir creciendo a otros segmentos. Claro, tener en cuenta la escalabilidad como algo que es una realidad, no nosotros escalamos el año pasado de decenas de validadores a principio de año a llegar a casi 7.500 validadores en diciembre. Ha sido vertiginoso un poco, ¿no? Y ese cambio de magnitud hace que la escala muchas veces escape de la escala humana en términos de lo que tenés que seguir. Entonces tenés que empezar a pensar muchísimas cosas de automatización, porque no podés tampoco, desde un punto de vista de negocio, crecer linealmente en equipo como en cantidad de validadores, claro, porque hace el negocio inviable. Pues ya tenés que empezar a agregar capas intermedias de management y eso. Tenés que generar mucha grasa en la organización. Claro, tenés que tener decenas de miles de empleados como Amazon, no sé, pero claro, es un quilombo. Y el próximo desafío nuestro es, bueno, ok, hoy estamos en esos 8.000. ¿Cómo hacemos para llegar a 80.000? Claro. ¿Cuál es la próxima, el próximo orden de magnitud al cual tenemos que escalar y cómo hacemos para escalar a eso? ¿Cómo hago cuando en lugar de una alerta en Discord de 10 servidores te llegan 1.000 alertas porque se cayó una máquina o perdió conectividad un data center? Claro. No vas a poder leer una por una, tenés que tener algo que te las agrupe por tipo, vea a quién derivárselas. O sea, y ahí es donde se hace más interesante, sumado a la velocidad, que algo que por ahí a una empresa normal le pasa en 4 o 5 años, a nosotros nos pasó en 1. Claro. Vertiginoso de haber sido. Sí. Y por lo que veo, con lo que me decís de los objetivos, se vienen años también vertiginosos. Ojalá que sí. Pero bueno, claro, está bien. Sí. A ver, este año estamos sumando muchos más protocolos, incorporando más protocolos, porque en Ethereum vamos a seguir creciendo orgánicamente con el crecimiento de Ethereum, que va a venir por 2 lados. Uno es el crecimiento de otros liquid staking providers, donde estamos poniendo infraestructura, y después el crecimiento del porcentaje de ETH que se va estakeando, digamos, sí, ¿no? Pero ya desde el merge hasta ahora casi que se duplicó. O sea, estaba en 12-13%, está en un 24-25%, casi que se duplicó. Pero hay un montón de otros protocolos donde estamos empezando a participar
donde son muy incipientes, que, Ujú. no sé, SUI y Flare son protocolos que crecieron muchísimo desde que entramos ahora, pero tienen menos de un año de vida. Claro. Entonces, hay que ver cómo evolucionan todos esos ecosistemas. Y en ese contexto, y antes de que vayamos cerrando, porque nosotros normalmente le metemos una hora y ya nos pasamos, pero bueno, quería seguir la conversación. Te quiero tirar una que tiene que ver con lo que hablamos antes, que es casi porque hice una conexión con una buzzword. Te quiero tirar una buzzword y decirme si capaz que nada que ver, o capaz que sí, pero me parece un tema interesante para charlar un poquito. Y vos decías este tema de, al ir escalando, termina aumentando de manera estrepitosa lo que tenés que lidiar, como por ejemplo las alertas en Discord. ¿Han explorado o ya lo han hecho, o quizás nada que ver, algo como un LLM, como un Large Language Model, AI básicamente, La verdad, como no. solución? Sí estuvimos explorando, justo esta semana estuvimos viendo una compañía que hace como un lenguaje unificado para hacer deployment de nodos de múltiples protocolos Sí. y gestionarlos desde... Porque lo otro que tenés es que cada protocolo tiene sus comandos, sus updates, o sea, Sí. lo que hicieron fue una capa intermedia que te abstrae, digamos, o sea, el protocolo pasa a ser una variable más. Claro. Que no, nos pareció interesante, pero bueno, en PowerPoint todo funciona siempre, entonces hay que ver cómo funciona en un server real y ver si puede ayudar a eso, justamente, a escalar. Yo te tiraba el buzzword porque, bueno, siempre está bueno Sí. considerarlo. Más allá del punto particular de la escalabilidad, ¿vos crees que hay una vinculación que se puede hacer? ¿Te parece una tecnología interesante siquiera? ¿O qué es lo que pensás en términos generales, quizás? De la utilización, más que nada, no solamente de me meto a ChatGPT para que me responda algo, sino en el mundo de la empresa y de las operaciones dentro de una empresa. ¿Te parece que hay una posibilidad ahí? A ver, los lugares más simples, más permeables o low hanging fruit, digamos, todo lo que tenga que ver con soporte, Claro, Customer Service. Sí. customer service de nivel 1, digamos, como para poder después escalar y derivar al recurso adecuado, creo que puede llegar a agilizar muchísimo. Pero estamos eso. temprano. Está muy temprano, las interacciones que tenés a veces con Claro, los a bots veces tiran son para fruta buscar de la alguna cabeza contra la forma. pared. Sí. Creo que todavía no tuve una experiencia real de ese tipo con algún bot de atención. Claro. Que digas, no sé, ¿cómo se llama la de Telecom? Me llama cada tanto por teléfono y la quiero matar. Sofi creo que es. No Digo, tuve hola, no soy tuve el Sofi de placer. Telecom, decís, no, otra vez. Pero bueno, nada, ya va a llegar. Es como... Es el prólogo de un libro de ciencia ficción hoy, para mí. Claro. No es más que eso, pero bueno, te lo quería preguntar porque pensé, bueno, de todo este tema de escalabilidad quizás, pero estamos muy temprano igual. Sí. Pasó muy rápido. No, pero, a ver, que está interesante de exponerlo públicamente como lo de ChatGPT es que todas esas interacciones Sí, lo van aprende. alimentando y va Sí, aprendiendo, sí. digamos, ¿no? Entonces, en cierta forma... Es un positive feedback loop. Claro, Sí. va acelerando ese proceso. No lo veo hoy como algo administrando, Claro. no lo dejaría como un DevOps, digamos. Chat DevOps no lo dejaría Claro. corriendo nuestros nodos. Que no sea un director en la empresa. Porque Pero, no. por ejemplo, sí tenemos algo llamado Opsgenie que nos llama por teléfono fuera de horario normal si ve que algo pasa con ciertos niveles de alerta. Entonces llama y si alguien no atiende, llama a otro y tiene como una cadena de llamados de a quiénes llamar para que un humano aparezca y resuelva cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo. Alguna integración. Sí. Está bien. Está bueno, interesante. ¿Hay algo que nos haya quedado? ¿Alguna pregunta? Creo Bueno, ¿nos querés decir dónde podemos encontrar a la... No, me encuentran Sensei Node Claro, en en la Twitter, página. en la página. La página es más que nada una descripción de servicios, pero la mayor parte de la información está en Twitter y de ahí linkeamos a los artículos en Mirror Buenísimo. y en Medium. Perfecto. Bueno, Nacho, gracias por venir. Muchas por el gracias tiempo. por la invitación y la charla estuvo muy interesante.